¿Cuándo fue que mi propia hija decidió que yo ya no era dueña de mi propia vida? El sonido metálico de la llave girando en la cerradura del cuarto de atrás resonó como un trueno en esta tarde de marzo. Aquí estoy, a los 72 años, sentada en la penumbra que mi hija Patricia me ha impuesto. Pero sonrío con la tranquilidad de quien ha guardado un secreto durante 3 décadas. El aroma del café de olla que preparé esta mañana todavía flota en el aire, mezclándose con ese olor a lluvia que se acerca. Esa lluvia chilanga que siempre anuncia cambios profundos. Mi nombre es Esperanza Morales, viuda de Hernández, y esta casa de adobe pintada de rosa mexicano en la colonia Condesa ha sido mi hogar desde que llegué de Michoacán, recién casada, hace más de 40 años. Sus paredes han escuchado risas de niños, discusiones de pareja, celebraciones navideñas y ahora, por primera vez, el silencio forzado de una prisionera en su propio hogar. Pero Patricia no sabe que yo conozco cada tabla que cruje en esta casa centenaria, cada rincón donde el tiempo ha dejado sus marcas. No sabe que hace años escondí una llave de repuesto en el marco de la ventana, justo detrás del retrato de la Virgen de Guadalupe, y especialmente, no sabe el secreto que puede cambiar no solo mi situación, sino el destino de toda nuestra familia. Escucho sus pasos en el pasillo, ese caminar nervioso que ha adoptado en los últimos meses. Se detiene frente a mi puerta. Sé que está ahí, probablemente con el oído, pegado a la madera, verificando que sigo encerrada como una anciana indefensa. Si supiera que en este momento estoy planeando mi liberación, no solo de este cuarto, sino de meses de humillaciones silenciosas y manipulaciones que creía yo no notaba. La tarde avanza y las sombras se alargan. Desde la ventana enrejada puedo ver el patio donde tantas tardes conversé con doña Carmen, mi vecina, quien seguramente se pregunta por qué ya no me asomo al portón para nuestras pláticas. El sonido distante de los mariachis en la plaza me recuerda que afuera la vida continúa, mientras yo permanezco aquí, aparentemente derrotada, pero en realidad preparándome para la revelación más importante de mi vida. Todo comenzó hace 6 meses, en septiembre, cuando Patricia empezó a comportarse de manera extraña. Al principio fueron detalles mínimos que solo una madre puede percibir. La forma en que interceptaba las llamadas telefónicas antes de que yo pudiera contestar, cómo revisaba el correo antes de 1900 en entregármelo, o la manera en que sus ojos evitaban los míos cuando hablábamos de dinero o de papeles importantes. Mi hija siempre había sido controladora. Heredó ese carácter de su padre, que en paz descanse. Pero esto era diferente. Había una urgencia desesperada en sus acciones, como si corriera contra el tiempo. Recuerdo esa mañana de octubre cuando estaba preparando café de olla en la cocina, como lo he hecho durante décadas. El aroma de canela y piloncillo llenaba la casa cuando Patricia entró agitada, con una caja de papeles viejos en las manos. «Mamá, estaba limpiando el closet del cuarto de adelante y encontré estas cosas», me dijo, pero algo en su voz sonaba forzado. «Son puras cartas viejas y documentos que ya no sirven. Mejor los tiro, ¿no?» Me acerqué a revisar el contenido de la caja y mi corazón se aceleró. Ahí estaban cartas que mi difunto esposo me había escrito durante nuestro noviazgo, fotografías descoloridas de mi juventud en Michoacán, y algo que hizo que la sangre se me helara. Un sobre sellado con lacre rojo que yo había escondido cuidadosamente hace años. Un sobre que contenía documentos que Patricia jamás debería haber encontrado. «No, mija», le dije tratando de mantener la calma. «Esos papeles tienen valor sentimental. Los voy a revisar yo misma». Pero cuando extendí la mano hacia la caja, Patricia la alejó de mí con un movimiento brusco que me sorprendió. «Ay, mamá, son puras antigüedades que nada más juntan polvo. Mejor déjame a mí organizar esto», insistió. Y por primera vez en muchos años, vi algo en los ojos de mi hija que me perturbó profundamente. Miedo. Esa tarde, mientras Patricia salía a hacer mandados, aproveché para buscar en el lugar donde había escondido los documentos más importantes. Mi corazón se tranquilizó al confirmar que seguían ahí, en el doble fondo de mi cómoda, protegidos por una imagen de San Judas Tadeo. Patricia había encontrado solo una parte de la historia, pero no la más crucial. Durante las siguientes semanas observé cómo mi hija incrementaba su vigilancia sobre mí. Roberto, mi yerno, parecía incómodo con la situación, pero apoyaba a su esposa como buen marido. Era un hombre trabajador y honesto, mecánico de profesión, que siempre me había tratado con respeto. Notaba su confusión cuando Patricia inventaba pretextos para evitar que yo saliera sola o recibiera visitas. En noviembre,
durante una de nuestras comidas dominicales, tradición sagrada que mantuvimos incluso en los momentos más tensos. Patricia soltó información que confirmó mis peores sospechas. Hablábamos del menú para la próxima semana cuando, sin darse cuenta, mencionó haber consultado a un abogado sobre procedimientos legales para personas de edad avanzada. ¿Qué tipo de procedimientos, mija? Le pregunté con la inocencia que he perfeccionado a lo largo de 7 décadas. Ay, nada importante, mamá. Solo cosas de herencias y eso, respondió. Pero su nerviosismo era evidente. Es mejor prevenir, ¿no? Por si algún día ya no puedas manejar tus cosas. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos nocturnos de la ciudad que nunca duerme, comprendí que mi propia hija estaba planeando algo contra mí. Pero lo que no sabía era que yo tenía información que podía cambiar todo el panorama, no solo para ella, sino para toda nuestra familia. La verdad es que uno nunca termina de conocer a sus hijos, por más que los haya cargado en brazos y velado sus sueños durante años. En diciembre, mientras Patricia y Roberto fueron a visitar a la familia de él en Xochimilco, aproveché para realizar una búsqueda que había estado posponiendo por años. El calor típico del invierno capitalino hacía que el aire en la casa se sintiera pesado, pero yo necesitaba respuestas. Me dirigí a mi recámara y abrí el cajón que había mantenido cerrado con llave durante décadas. Mis manos temblaron ligeramente al sacar los documentos que había guardado como tesoros: el acta de nacimiento original, las cartas del notario, los papeles de adopción que Patricia nunca había visto, y lo más importante, el testamento que mi esposo y yo habíamos redactado con un abogado de confianza hace 30 años. La casa nunca había sido transferida completamente a Patricia. Existía una cláusula que mi difunto esposo, que en vida fue muy previsor, había insistido en incluir. La propiedad permanecería a mi nombre hasta mi muerte natural. Patricia figuraba como beneficiaria, sí, pero no como propietaria actual. Durante todos estos años, yo había sido demasiado generosa, demasiado confiada, permitiendo que ella tomara decisiones sobre reparaciones y mejoras como si fuera la dueña absoluta. Pero había algo más, algo que me dolía profundamente descubrir en esos documentos amarillentos por el tiempo. Una carta de la trabajadora social del DIF, fechada en 1975, donde se detallaba el proceso de adopción de Patricia. Una adopción que habíamos decidido mantener en secreto, creyendo que era lo mejor para ella. Mi esposo y yo nunca pudimos tener hijos biológicos. Después de años de intentos y doctores, decidimos adoptar. Patricia llegó a nuestras vidas cuando tenía apenas 6 meses, una bebé abandonada en un hospital público. La quisimos desde el primer momento como si hubiera nacido de mi propia sangre, pero los trabajadores sociales nos recomendaron no contarle la verdad hasta que fuera mayor. Después, nunca encontramos el momento adecuado, y con los años el secreto se hizo más grande y más difícil de revelar. Ahora, leyendo esos documentos, me preguntaba si Patricia había sospechado siempre algo. Si esa sensación de no pertenecer completamente, que algunos adoptados experimentan sin saber por qué, la había llevado a esta necesidad desesperada de asegurar su lugar en la familia a través de la posesión material. Esa tarde, mientras guardaba nuevamente los papeles, escuché a Patricia y Roberto regresar de su viaje. Sus voces llegaban desde la sala, discutiendo en susurros algo que no pude entender completamente, pero capté algunas palabras que me helaron la sangre. Proceso más rápido, problemas de memoria y decisiones necesarias. Comprendí en ese momento que ya no solo sospechaba de mis capacidades mentales, sino que estaba activamente buscando formas de declararme incompetente. Mi propia hija, a quien había amado y protegido desde que era un bebé, estaba planeando despojarme de mi autonomía y mi dignidad. Pero Patricia no sabía que yo había sido maestra de primaria durante 20 años antes de casarme. No. Sabía que mi mente seguía siendo clara como el agua cristalina de los manantiales michoacanos de mi infancia. Y especialmente, no sabía que los documentos que había estado buscando no eran solo papeles viejos, sino la llave de una herencia que ni siquiera imaginaba que existía. Enero llegó con esos días fríos y secos que caracterizan al invierno en la Ciudad de México, y con él, la primera gran revelación que cambiaría todo. Había estado intentando contactar al licenciado Morelos, el abogado que había redactado nuestro testamento años atrás, pero cada vez que intentaba hacer la llamada, Patricia aparecía con algún pretexto para interrumpirme. El teléfono está fallando, mamá. Mejor después, que ahora debe estar ocupado. O simplemente desconectaba el aparato alegando que venían muchas llamadas de vendedores. Fue durante una de esas tardes calurosas cuando decidí pedirle a doña Carmen, mi vecina,
que me permitiera usar su teléfono. La buena mujer, que había sido mi confidente durante años de pláticas en el portón, notaba que algo no estaba bien en mi casa. «Ay, doña Esperanza, hace días que no la veo salir. ¿Todo bien?», me preguntó mientras me servía un vaso de agua fresca de Jamaica. «Todo está bien, doña Carmen, solo que Patricia se ha puesto muy protectora últimamente», le dije, sin querer preocuparla con los detalles. Logré contactar al licenciado Morelos, quien sorprendentemente me dijo que había estado tratando de comunicarse conmigo durante semanas para informarme sobre un asunto importante relacionado con una herencia. Sus palabras me dejaron atónita. Aparentemente, una tía lejana de mi difunto esposo había fallecido en Cuernavaca, dejándonos una propiedad que ahora me correspondía a mí como viuda. «Señora Esperanza, he estado enviando cartas y llamando, pero me dijeron que usted no se encontraba disponible para atender asuntos legales», me explicó con voz preocupada. «Necesitamos resolver este asunto pronto, porque hay otros herederos interesados en disputar el testamento». Mi sangre hirvió al comprender que Patricia había estado interceptando no solo mis llamadas, sino también mi correspondencia legal. Había estado bloqueando información que me correspondía conocer, información que podía cambiar significativamente nuestra situación económica. Esa misma tarde, cuando regresé a casa con el corazón acelerado por las revelaciones, encontré a Patricia y Roberto en la cocina, discutiendo en voz baja. Me acerqué silenciosamente y pude escuchar fragmentos de su conversación que me confirmaron mis peores temores. «No puedes seguir así, Patricia», decía Roberto con voz tensa. «Lo que encontré en tu computadora no está bien. Consultar abogados sobre interdicción por demencia senil cuando tu mamá está perfectamente bien, eso es demasiado». «Tú no entiendes, Roberto», respondía Patricia con desesperación. «Si ella empieza a meterse en asuntos legales, va a descubrir cosas, va a complicar todo. Es mejor prevenir». «¿Prevenir qué?», insistía mi yerno. «Tu madre ha sido siempre muy inteligente y capaz. No puedes declararla incompetente solo porque te conviene». Desde el pasillo, escuchando esa conversación, sentí una mezcla de dolor profundo y determinación férrea. Mi propia hija estaba dispuesta a sacrificar mi dignidad y mi libertad por razones que aún no comprendía completamente. Pero Roberto, mi yerno honesto, estaba comenzando a cuestionar las acciones de su esposa. Esa noche, mientras el sonido de los mariachis de la plaza cercana se filtraba por las ventanas, esa música que siempre me había dado esperanza en los momentos difíciles, tomé una decisión. Era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Febrero trajo las primeras lluvias del año, y con ellas, una revelación que sacudiría los cimientos de nuestra familia para siempre. Patricia había encontrado algunos de los documentos de adopción durante una de sus limpiezas, cada vez más frecuentes e invasivas de mis cosas. La confronté, esa mañana lluviosa, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina y el sonido de la lluvia tamborileaba contra las ventanas de la casa. «Mija, necesitamos hablar», le dije con la serenidad que dan 7 décadas de vida. «Encontraste algo que no esperabas, ¿verdad?». Patricia se puso pálida, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué hablas, mamá». «Sabes exactamente de qué hablo. Los papeles del DIF, las cartas de la trabajadora social. Ya es hora de que sepas la verdad completa». Se derrumbó en la silla de la cocina como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Por primera vez en meses, vi a mi hija no como la mujer calculadora en que se había convertido, sino como la niña asustada que había sido siempre en el fondo. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Toda mi vida he sentido que algo no encajaba, que no era realmente de aquí. Porque te amábamos tanto que queríamos protegerte», le respondí, tomando sus manos entre las mías. En esos tiempos era diferente. La gente no veía la adopción con buenos ojos. Queríamos que crecieras sintiéndote completamente nuestra, sin cargas del pasado. Pero yo tenía derecho a saber quién era realmente. Sollozó. Tenía derecho a conocer mi historia. «Tienes razón, mija. Fue un error de tu padre y mío. Pero tu historia real comenzó el día que llegaste a nuestros brazos. Todo lo que fuiste antes de eso no importaba para nosotros. Eras nuestra hija, punto». Esa conversación bajo la lluvia fue un momento de reconciliación parcial, pero también reveló la profundidad de las heridas que Patricia había estado cargando. Su necesidad de controlar la casa, su miedo a ser desplazada, sus intentos de asegurar legalmente su posición en la familia, todo tenía sentido ahora. «Patricia, hay algo más que necesitas saber», continué.
La adopción fue completamente legal, y tú eres mi heredera legítima, pero la casa sigue siendo mía mientras yo viva, y hay otros bienes que ni siquiera conoces. Tu padre y yo hicimos todo lo necesario para proteger tu futuro, pero nunca para quitarte tu presente. Roberto, quien había estado escuchando desde el pasillo, se acercó y puso una mano en el hombro de su esposa. Mi amor, tu mamá tiene razón. No puedes seguir viviendo con miedo. Ella te ama. Yo te amo. Nuestros hijos te aman. No necesitas pelear por un lugar que ya es tuyo, pero el daño ya estaba hecho. Patricia había ido demasiado lejos en sus planes de controlarme, y aunque esa mañana llovía como si el cielo quisiera lavar nuestros pecados, yo sabía que la situación requería medidas más drásticas. La decisión de encerrarme llegó una semana después de nuestra conversación bajo la lluvia, cuando Patricia descubrió que yo había contactado al licenciado Morelos y que estaba al tanto de la herencia de Cuernavaca. «¡Me mentiste!», me gritó esa tarde con una furia que jamás había visto en ella. Dijiste que no sabías nada de propiedades adicionales y resulta que has estado en contacto con abogados a mis espaldas. No te mentí, Patricia. Simplemente no había tenido oportunidad de contarte porque tú has estado controlando cada aspecto de mi vida. Le respondí con calma, aunque por dentro mi corazón latía aceleradamente. Es que no entiendes. Si empiezas a mover papeles y propiedades, todo se va a complicar. Van a empezar a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas, mija? ¿Qué es lo que tanto temes? Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Patricia había estado haciendo algo con mis documentos, algo que no quería que saliera a la luz. Esa misma tarde, mientras yo descansaba en mi recámara, escuché el sonido inconfundible de la llave girando en la cerradura del cuarto de atrás. Cuando salí para ver qué pasaba, Patricia y Roberto estaban moviendo mis cosas hacia ese cuarto pequeño y oscuro que habíamos usado como bodega durante años. ¿Qué están haciendo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mamá, creemos que necesitas descansar más, dijo Patricia con una voz extrañamente calmada. Este cuarto es más tranquilo, sin ruidos de la calle. Va a ser mejor para ti. ¿Y por qué están poniendo llave?, insistí. Es por tu seguridad, mamá. Últimamente te hemos visto muy confundida, hablando de cosas que no existen, inventando historias sobre abogados y herencias. Necesitas descanso y supervisión. Roberto me miró con ojos llenos de disculpas, pero no dijo nada. Era evidente que Patricia lo había convencido de que esto era necesario, probablemente usando mi confusión sobre la adopción como evidencia de mi deterioro mental. Y así fue como me encontré encerrada en el cuarto de atrás, escuchando los ruidos familiares de mi propia casa desde el otro lado de una puerta cerrada con llave. Pero Patricia había cometido un error crucial. Subestimó a la mujer que la había criado, que había enfrentado la pobreza, la discriminación y las pérdidas de la vida con determinación inquebrantable. Desde la pequeña ventana enrejada del cuarto, podía ver el patio donde años atrás había enseñado a Patricia a andar en bicicleta, donde habíamos celebrado sus cumpleaños y donde ella había llorado sus primeras decepciones amorosas. Esa misma niña que había consolado en mis brazos ahora me había convertido en prisionera de mi propio hogar. Pero tenía tiempo para pensar, para planear y, sobre todo, para recordar cada secreto que había guardado durante décadas. Secretos que estaba a punto de revelar. Los sábados siempre habían sido sagrados en nuestra casa. Era el día que preparaba tamales siguiendo la receta que mi madre me había enseñado en Michoacán. Desde el cuarto de atrás, podía escuchar a Patricia intentando replicar mi técnica en la cocina, pero el aroma no era el mismo. Le faltaba el secreto que solo años de práctica y amor pueden dar a la masa. Escuchaba sus frustraciones, sus suspiros cuando la masa se le pegaba a las manos, o cuando el relleno no tenía el sazón correcto. «No me sale como a la abuela», escuchaba quejar a mi nieta Sofía, la hija mayor de Patricia, quien había venido de visita. «Es que tu abuela tenía sus mañas», respondía Patricia con irritación, «pero vamos a aprender nosotras solas». Esas palabras me dolieron profundamente. No eran solo mañas, sino generaciones de conocimiento culinario transmitido de madre a hija, tradiciones familiares que se estaban perdiendo por el orgullo y la terquedad. Durante esas semanas de encierro, desarrollé una rutina que me mantenía cuerda. Por las mañanas, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana enrejada, practicaba los ejercicios que había aprendido en mis clases de tercera edad. Por las tardes, cuando el calor era intenso, revisaba mentalmente todos los documentos importantes, todos los secretos que conocía, preparándome para el momento de mi liberación.
pero fueron los sábados los que más me fortalecieron. Escuchar a mi familia luchar con tradiciones que yo podía enseñarles, pero que ya no me permitían compartir, me recordó el valor real de mi presencia en esa casa. No era solo la propietaria legal, sino la guardiana de la historia familiar, la preservadora de las costumbres que nos mantenían unidos. Una tarde, mientras Patricia hablaba por teléfono con alguien, probablemente otro abogado, logré escuchar fragmentos de conversación que me alarmaron profundamente. Sí, doctor. Lleva semanas con episodios de confusión. No violenta, pero sí muy desorientada. ¿Qué necesito para el certificado médico? Mi propia hija estaba construyendo un expediente médico falso para justificar mi encierro. Estaba buscando respaldo profesional para sus mentiras sobre mi supuesto deterioro mental. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos nocturnos de la ciudad que nunca descansa, tomé la decisión de acelerar mis planes. No podía permitir que Patricia destruyera mi reputación y mi autonomía con mentiras elaboradas. Era hora de usar el conocimiento que había acumulado durante 72 años de vida. Al día siguiente era domingo, el día que tradicionalmente recibíamos visitas familiares. Sabía que vendrían mis otros nietos, tal vez algunos vecinos. Sería el momento perfecto para mi revelación. El domingo llegó con el sonido familiar de las campanas de la iglesia cercana y una llamada telefónica que cambiaría todo. Desde mi cuarto podía escuchar claramente las conversaciones en la sala, especialmente cuando Patricia hablaba por teléfono con esa voz elevada que usaba cuando estaba nerviosa. Pero esa mañana, una llamada la tomó completamente desprevenida. ¿La señora Esperanza Morales, viuda de Hernández? Escuché que preguntaba una voz masculina desde el auricular. Habla el licenciado Morelos. Llevo semanas intentando contactarla para asuntos urgentes relacionados con una herencia en Cuernavaca. ¿Se encuentra disponible? Patricia tartamudeó, claramente sin saber qué responder. Mi mamá no se encuentra bien de salud. Yo soy su hija, Patricia Hernández. ¿Puedo ayudarle en algo? Señora, el asunto requiere específicamente la presencia de doña Esperanza. Es sobre una propiedad valuada en varios millones de pesos que le corresponde por herencia directa. Si no puede venir a mi oficina esta semana, tendré que visitarla personalmente. Pude escuchar el golpe seco del teléfono cuando Patricia lo colgó bruscamente. Sus pasos nerviosos recorrieron la sala durante varios minutos antes de que fuera a buscar a Roberto. «Roberto, necesitamos hablar urgentemente». «¿Qué pasó ahora?», respondió mi yerno con voz cansada. «Ese abogado dice que hay una herencia de millones de pesos». «¿Millones, Roberto? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que tu mamá tenía razón y tú la has tenido encerrada por nada», respondió Roberto con una firmeza que me sorprendió gratamente. «No es por nada. Si ella empieza a manejar esa cantidad de dinero, va a hacer preguntas, va a revisar todos los papeles, va a descubrir... ¿Va a descubrir qué, Patricia?», la interrumpió Roberto. «¿Qué es lo que has estado escondiendo?». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Roberto había comenzado a atar cabos, a entender que los miedos de su esposa no eran por mi bienestar, sino por algo que había hecho y que temía que yo descubriera. «Patricia, vamos a sacar a tu mamá de ese cuarto ahora mismo», declaró Roberto con determinación. «No, todavía no. Necesito tiempo para arreglar algunas cosas primero». «¿Qué cosas necesitas arreglar?». Pero Patricia no respondió. Salió de la casa azotando la puerta, dejando a Roberto solo con sus dudas crecientes. Desde mi ventana vi a mi yerno caminar por el patio, claramente perturbado por lo que había escuchado. Era un hombre bueno que se había visto envuelto en las manipulaciones de mi hija sin entender completamente la situación. Pero ahora comenzaba a ver la verdad, y eso me daba esperanza. Esa tarde, mientras Patricia permanecía ausente, Roberto se acercó a mi puerta. «Doña Esperanza, ¿está usted bien?». «¿Ahí adentro?», preguntó en voz baja. «Estoy bien, mijo», respondí. «Pero necesitamos hablar cuando Patricia regrese. Es hora de que toda la verdad salga a la luz». Patricia regresó esa noche con los ojos rojos de llorar y una determinación desesperada en su mirada. La escuché discutir con Roberto en susurros que se volvían cada vez más elevados, hasta que finalmente pude entender cada palabra desde mi cuarto. «Está bien. Te voy a decir la verdad», gritaba Patricia. «Hace años, cuando mamá tuvo aquella caída y estuvo en el hospital por una semana, yo tuve que firmar algunos documentos en su nombre para pagar las cuentas médicas». «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Roberto con voz tensa. «Transferencias bancarias, algunos papeles de la casa». Pensé que era temporal, que cuando ella se recuperara podríamos arreglarlo. Pero después me dije que era mejor así, que yo podía manejar mejor sus finanzas. «Patricia,
¿Me estás diciendo que falsificaste la firma de tu mamá? No fue falsificación. Fue necesidad. Ella estaba enferma y alguien tenía que tomar decisiones. ¿Y por eso la tienes encerrada? ¿Para que no descubra lo que hiciste? El silencio que siguió confirmó las sospechas de Roberto. Mi propia hija había estado manipulando mis documentos financieros durante años, usando mi hospitalización como excusa para tomar control de aspectos de mi vida que no le correspondían. Roberto, si ella se pone a revisar todos los papeles con ese abogado, va a descubrir las transferencias. Va a ver que algunas cuentas están a mi nombre ahora. ¡Me van a meter a la cárcel! Patricia, lo que hiciste está mal, pero encerrar a tu mamá está peor. Esto se tiene que arreglar antes de que sea demasiado tarde. Desde mi cuarto, escuchando esta confesión nocturna, sentí una mezcla de traición y tristeza profunda. Patricia había estado robándome no solo mi autonomía, sino también mi patrimonio, justificándolo como cuidado y protección. Pero también sentí alivio de, finalmente, entender la magnitud completa de la situación. «¡Mija!», grité desde mi cuarto. «Yo he escuchado todo. Es hora de que hablemos de frente». El silencio en la casa fue absoluto. Sabía que tanto Patricia como Roberto estaban ahí parados, procesando el hecho de que yo había sido testigo de toda su conversación. «Abran esta puerta», continué con voz firme. «Vamos a resolver esto como familia, no como extraños que se esconden secretos». Escuché los pasos de Roberto acercándose a mi puerta. «Patricia, dale las llaves, ya basta de esto». «Roberto, ¿no entiendes?» «Entiendo perfectamente. Le robaste dinero a tu mamá y ahora la tienes secuestrada en su propia casa. ¡Dale las llaves ahora!». El sonido de las llaves cayendo al suelo resonó como música celestial. Mi liberación estaba cerca, pero sabía que la verdadera reconciliación apenas iba a comenzar. La puerta se abrió lentamente y Roberto apareció con las llaves en la mano y una expresión de vergüenza profunda en el rostro. «Doña Esperanza, perdóneme. Yo no sabía. Pensé que Patricia estaba preocupada por su salud. No que... Tranquilo, mijo», le dije mientras salía del cuarto donde había estado encerrada. «Tú también fuiste víctima de sus mentiras». Patricia estaba en la sala, sentada en el sillón donde tantas tardes habíamos conversado sobre su escuela, sus novios, sus sueños. Ahora se veía pequeña, derrotada, como una niña que había sido descubierta en una travesura terrible. Me senté frente a ella con la dignidad que me habían dado 72 años de enfrentar adversidades con la frente en alto. «Patricia, necesito que me expliques exactamente qué hiciste con mis documentos y mi dinero». «Mamá, yo...», comenzó con voz quebrada. «Sin mentiras, mija. Ya es hora de la verdad completa». Durante la siguiente hora, Patricia me confesó todo. Había transferido a su nombre 2 de mis cuentas bancarias. Había puesto la casa como garantía para un préstamo que necesitaba Roberto para expandir su taller mecánico. Y había estado cobrando mi pensión directamente durante meses. «Pensé que cuando te murieras todo iba a quedar igual», sollozó. «Pensé que era más fácil hacer los cambios poco a poco, para que no hubiera problemas legales después». «¿Y el encierro? ¿También pensaste que eso era lo mejor para mí?» Me entré en pánico cuando empezaste a hablar de abogados y herencias. Pensé que si descubrías lo de las transferencias, me ibas a correr de la casa, me ibas a quitar a mis hijos, me ibas a denunciar. Roberto la miraba con una mezcla de amor y decepción que partía el corazón. «Patricia, yo jamás te correría de esta casa», le dije tomando sus manos entre las mías. «Esta ha sido tu casa desde que eras un bebé. Pero lo que hiciste está mal, y vamos a tener que arreglarlo». «¿Cómo vamos a arreglarlo, mamá? Ya moví tanto dinero, ya firmé tantos papeles. Vamos a arreglarlo con la verdad, mija. Vamos a ir juntas al banco. Vamos a hablar con el licenciado. Vamos a poner todo en orden. Pero sobre todo, vamos a hablar de por qué pensaste que tenías que robarme en lugar de simplemente pedirme ayuda». Esa noche, los 3 nos sentamos en la cocina donde tantas decisiones familiares importantes se habían tomado a lo largo de los años. Roberto preparó café mientras Patricia y yo comenzamos el proceso doloroso, pero necesario de reconstruir la confianza que se había perdido. «Mamá, ¿me vas a perdonar?», preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. «Ya te perdoné, mija. Pero ahora tenemos que trabajar para que esto nunca vuelva a pasar». Al día siguiente por la mañana, decidí mostrarle a Patricia todos los documentos que había estado guardando durante décadas. Extendí sobre la mesa de la cocina el testamento original, los papeles de adopción, las cartas del notario y finalmente la información sobre la herencia de Cuernavaca que había estado tratando de ocultarme. «Mira, mija»,
le dije señalando el testamento. Tu padre y yo ya habíamos previsto todo esto. La casa está a mi nombre mientras yo viva. Pero tú eres la beneficiaria principal. Nunca tuviste que pelear por algo que ya era tuyo. Patricia leyó los documentos con ojos cada vez más abiertos. ¿Y esta propiedad en Cuernavaca? Es una casa que heredé de una tía de tu padre. Vale varios millones de pesos y también está destinada para ti y tus hijos. Pero por ley, yo tengo que estar presente para reclamarla y hacer los trámites de transferencia. Mamá, yo no sabía nada de esto. ¿Por qué nunca me preguntaste, Patricia? Estabas tan ocupada tratando de quitarme lo que pensabas que me pertenecía, que nunca te sentaste a conversar conmigo sobre lo que realmente había planeado para ustedes. Roberto, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Doña Esperanza, Patricia me había dicho que usted se estaba volviendo senil, que ya no podía manejar sus asuntos. Por eso apoyé lo del cuarto. Pensé que era por su bien. Roberto, mi mente está tan clara como siempre. Lo que Patricia interpretó como confusión eran simplemente mis intentos de proteger información importante hasta que fuera el momento adecuado de revelarla. ¿Y cuándo iba a ser el momento adecuado?, preguntó Patricia. Cuando tú me demostraras que estabas lista para manejar esa responsabilidad, cuando me mostraras respeto y confianza, no cuando me encerraras como a una loca en mi propia casa. Esa mañana llamamos al licenciado Morelos y programamos una cita para la siguiente semana. Patricia iría conmigo a Cuernavaca para conocer la propiedad heredada y para comenzar los trámites de transferencia legal. Pero antes, teníamos que resolver el tema de las transferencias bancarias no autorizadas. Patricia, vamos a tener que ir al banco y confesar lo que hiciste, le expliqué. Van a haber consecuencias, pero si somos honestas desde el principio, probablemente podamos evitar problemas legales mayores. ¿Y si me meten a la cárcel? No te van a meter a la cárcel, mija. Yo voy a explicar que hubo malentendidos familiares y que estamos resolviendo todo voluntariamente. Pero esto nunca puede volver a pasar. Esa tarde, Patricia me preparó café de olla por primera vez en meses. No tenía el mismo sabor que el mío. Todavía le faltaba práctica, pero fue el café más dulce que había tomado en mucho tiempo, porque tenía el sabor del arrepentimiento sincero y la esperanza de reconciliación. La visita al banco fue menos traumática de lo que Patricia había temido, pero más humillante de lo que había esperado. El gerente nos recibió en su oficina privada, un hombre de mediana edad que conocía mi situación financiera desde hacía años. Cuando Patricia explicó lo que había hecho, usando las palabras exactas que habíamos ensayado en casa, él escuchó con expresión seria pero comprensiva. Señora Patricia, lo que usted hizo constituye fraude bancario, le explicó sin rodeos. Sin embargo, dado que su madre está presente, está consciente de la situación y ambas quieren resolverlo voluntariamente, podemos manejarlo como una regularización familiar. ¿Qué significa eso?, preguntó Patricia con voz temblorosa. Significa que vamos a revertir todas las transferencias no autorizadas. Vamos a cerrar las cuentas que se abrieron irregularmente. Y vamos a establecer un poder notarial legal si su madre así lo desea, respondió el gerente. Pero también significa que quedará un registro de esta irregularidad en su expediente crediticio. Patricia aceptó todas las condiciones sin protestar. Durante las siguientes horas, firmamos papeles, revertimos transferencias y restablecimos mi control total sobre mis finanzas. Pero también establecimos una cuenta conjunta donde Patricia podría ayudarme con los gastos de la casa, de manera legal y transparente. Al salir del banco, caminamos por las calles de la colonia Condesa en silencio durante varios minutos. Finalmente, Patricia habló. Mamá, ¿cómo pudiste perdonarme tan fácilmente? Yo te encerré, te robé, te mentí, porque así es el amor de madre. Mija, no significa que apruebe lo que hiciste, pero significa que entiendo por qué lo hiciste. ¿Lo entiendes? Claro que lo entiendo. Toda tu vida has sentido que no pertenecías completamente, que tenías que ganarte tu lugar en esta familia. La adopción, aunque fue hecha con amor, te dejó con inseguridades que nunca supimos cómo sanar. Es verdad, admitió con lágrimas en los ojos. Siempre he sentido que tenía que demostrar que merecía estar aquí. Patricia, mira, le dije deteniéndome en la banqueta. Tú no tienes que demostrar nada. Eres mi hija desde el momento que llegaste a mis brazos. Pero el amor no se demuestra con control o manipulación. Se demuestra con respeto, confianza y comunicación honesta. Esa tarde, cuando llegamos a casa, encontramos a Roberto esperándonos con una sorpresa. Había invitado a toda la familia para una comida especial. Mis nietos,
que no me habían visto en semanas, me recibieron con abrazos y preguntas sobre mi ausencia. Abuela, mamá nos dijo que estabas enferma, pero te ves igual que siempre, comentó Sofía, mi nieta mayor. Estaba un poco enferma del corazón, mija, le respondí mirando significativamente a Patricia, pero ya me curé. Una semana después, Patricia y yo viajamos juntas a Cuernavaca para conocer la propiedad heredada, en un viaje que se convirtió en mucho más que una simple gestión legal. La casa era hermosa, una construcción colonial de 2 pisos con un jardín lleno de bugambilias y un mirador que daba a toda la ciudad. Estaba en excelente estado, cuidada por un administrador que había mantenido todo en orden durante años. Mamá, esto es increíble, dijo Patricia mientras recorríamos las habitaciones llenas de luz natural. Y va a ser tuya, mija, tuya y de tus hijos. ¿Por qué? Después de todo lo que te hice, porque este siempre fuese el plan. Tu padre y yo trabajamos toda la vida para asegurar el futuro de nuestra familia. No íbamos a cambiar eso por errores que se pueden corregir. Esa tarde, sentadas en el jardín de la casa de 1980 Cuernavaca, bebiendo limonada fresca mientras el administrador nos explicaba los detalles de la propiedad, Patricia me hizo una pregunta que había estado esperando durante semanas. Mamá, ¿por qué decidiste adoptar en lugar de seguir intentando tener hijos propios? Porque entendimos que el amor no viene de la sangre, sino del corazón. Cuando te vi por primera vez en el hospital, supe que eras mi hija. No la hija que había parido, sino la hija que estaba destinada a ser mía. ¿Nunca se arrepintieron? Jamás. Ni un solo día. Pero sí nos arrepentimos de no haberte contado la verdad desde pequeña. Esa fue nuestra equivocación. Durante el viaje de regreso a la Ciudad de México, Patricia y yo conversamos sobre el futuro de manera más abierta y honesta de lo que habíamos hecho en años. Decidimos que ella se mudaría con su familia a la casa de Cuernavaca, donde Roberto podría abrir un taller más grande y los niños podrían crecer en un ambiente más tranquilo. ¿Y tú, mamá? ¿No quieres venirte a vivir aquí? No, mija. Mi lugar está en la casa de la condesa. Ahí están mis recuerdos, mis vecinas, mi vida. Pero vendré a visitarlos seguido, y ustedes siempre serán bienvenidos en casa. Esa decisión representó un nuevo equilibrio en nuestra relación. Respeto mutuo, independencia saludable y amor sin condiciones. 6 meses después del día que Patricia me encerró en el cuarto de atrás, estoy sentada en el patio de mi casa en La Condesa, preparando café de olla para doña Carmen, quien ha venido a nuestra plática dominical. «Ay, doña Esperanza, qué gusto tenerla de vuelta en sus pláticas del portón», me dice mientras se acomoda en su silla favorita. Esos meses que no la veía me tenían preocupada. Ya pasó todo, doña Carmen. A veces las familias necesitan crisis para sanar heridas viejas. Patricia viene a visitarme cada 15 días desde Cuernavaca, donde ha encontrado una nueva paz en su vida. Roberto está feliz con su taller expandido. Los nietos han florecido en el ambiente más relajado de la ciudad de la eterna primavera, y ella está asistiendo a terapia para trabajar sus temas de abandono y pertenencia. Mamá, ¿sabes qué?, me dijo en su última visita. Por primera vez en mi vida me siento realmente parte de esta familia. Siempre fuiste parte de esta familia, mija. Simplemente necesitabas permiso para sentirlo. Hoy, mientras escribo en mi diario la historia de estos últimos meses, reflexiono sobre las lecciones que aprendimos todos. Patricia aprendió que el amor verdadero no necesita control ni manipulación. Roberto aprendió a cuestionar y no simplemente seguir. Mis nietos aprendieron que las familias pueden sanar incluso las heridas más profundas. Y yo aprendí que guardar secretos, aunque sea con buenas intenciones, puede causar más daño que decir verdades difíciles. La casa de adobe rosa en La Condesa sigue siendo mi hogar, pero ahora es un hogar lleno de visitas alegres en lugar de tensiones silenciosas. Los documentos importantes están organizados en un archivo que Patricia conoce y puede consultar cuando lo necesite. Las tradiciones familiares, como los tamales de los sábados, se han restablecido con Patricia, enseñando a sus hijas las recetas que yo le transmití. Y sobre todo, hemos aprendido que una familia no se define por la sangre que se comparte, sino por el amor que se elige dar cada día. Patricia es mi hija no porque la parí, sino porque la elegí, la cuidé, la amé y ahora la respeto como la mujer independiente que se ha convertido. Esta mañana, mientras el aroma del café de olla llena mi cocina y el sonido de los mariachis en la plaza anuncia otro día lleno de posibilidades, sonrío pensando en lo que mi madre siempre me decía. Los secretos son como las semillas. Cuando se plantan en tierra fértil y se revelan en el momento justo, pueden hacer florecer jardines hermosos. Nuestra familia ha florecido después de la tormenta,
más fuerte y más unida que nunca, porque finalmente aprendimos que la verdad, aunque duela al principio, siempre libera.